de trabajo número 10, que es psicología y limitaciones sensoriales, motrices, neurológicas o cognitivas. Este seminario también es el primero y va a ser el 6 de diciembre en el horario que está marcado. Entonces, repito, les doy la más cordial bienvenida a este segundo seminario nacional sobre cuidados paliativos y me gustaría comentarles cuál es el programa que tenemos para hoy. Entonces, bueno, empezamos un poquito retrasados, pero ya yo les estoy dando la bienvenida. Les voy a hablar directamente y muy rápidamente también acerca de las generalidades de los cuidados paliativos en México. Vamos a tener la presencia del maestro Isaac Alejandro Abraham. Él es del Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Guerrero. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos también la participación de la maestra Centeotl Ruiz Mendoza. Ella actualmente está llevando a cabo sus prácticas de maestría en el Hospital General de Atizapán. Bienvenida, Centi. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también la presencia de la maestra Julieta Iraíz Cuenca Vélez. Ella también pertenece al Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Guerrero. No sé si ya esté por aquí con nosotros, Julieta. Sí, Siguiendo buenas por aquí. tardes, aquí estoy. Perfecto. Bienvenida, muchísimas gracias. Y vamos a cerrar con el candidato a doctor, Carlos Prado Romero, quien nos va a presentar también una sesión en este día. Vamos a terminar con la sesión de preguntas y esperemos que llegue nuestro presidente del consejo para dar el cierre del programa. Entonces, si les parece bien, empezamos. Y yo les quiero comentar que el lema de los cuidados paliativos para este año fue crecer juntos para acompañar mejor. Cada vez los cuidados paliativos se hacen más necesarios y asociaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana para la Salud, así como también la Asociación Latinoamericana para los Cuidados Paliativos, hacen referencia de que es importante empezar a conocer qué es lo que se hace dentro de los cuidados paliativos. Una de las frases que saca la Organización Mundial de la Salud es: no morimos por hablar de la muerte, morimos por haber nacido y estar vivos, ¿sí? Es una forma de empezar a socializar esta parte, la importancia de los cuidados paliativos. Ahora, empezamos con una definición general y la misma Organización Mundial nos dice que los cuidados paliativos consisten en la atención integral, individualizada y continuada de las personas enfermas en situación avanzada o terminal, teniendo en el enfermo y su familia la unidad a tratar desde un punto de vista activo, rehabilitador de la terapéutica y con objetivos de bienestar. En términos generales, entonces, podemos entender a los cuidados paliativos como aquellos que son beneficiosos para los sistemas de la salud porque reducen las hospitalizaciones necesarias. También sabemos que alivian el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual de los pacientes. Una parte fundamental es que estos cuidados paliativos pueden ser presentados por muchos tipos de profesionales, sanitarios y voluntarios, pero siempre subrayamos que tienen que tener una formación específica, ¿sí? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Los cuidados paliativos también mejoran la calidad de vida. Pueden presentarse en casa, en centros de salud, hospitales y centros para enfermos terminales. Y bueno, también esta atención a pacientes con enfermedades se da con enfermedades potencialmente mortales y a sus familiares.
Vamos a ver entonces también que dentro de los mensajes, digamos, que se dan a nivel mundial para que las personas y sobre todo los gobiernos dirijan su atención a lo que son los cuidados paliativos, hay 7 mensajes clave y empiezan diciendo, se tienen que empezar a reconocer la necesidad temprana de los cuidados paliativos en todas las enfermedades, es decir, tanto aquellas transmisibles como no transmisibles y también en todas las edades. Otro de los mensajes es que se tienen que incluir los cuidados paliativos en la definición de cobertura sanitaria universal, promoviendo su acceso equitativo. También abordar y resolver la falta de formación y educación, a eso me refería hace un momento, en cuidados paliativos para profesionales de la salud, cuidadores comunitarios y familiares. De la misma manera, garantizar el acceso a medicamentos esenciales y aquí hacen una mención especial a países como el nuestro para aliviar el dolor y el sufrimiento. De la misma manera, fomentar la colaboración internacional para asegurar el suministro de medicamentos, desarrollar políticas de atención paliativa basadas en evidencia científica y el último punto, integrar los cuidados paliativos en todos los niveles del sistema de salud y también para todos los grupos de enfermedades. Tenemos que recordar que en un primer momento estos cuidados paliativos únicamente se ofrecían en las unidades oncológicas. En términos generales, entonces, actualmente en el mundo existen más de 8,000 servicios en más de 100 países. Se han empezado a implementar planes de control y atención. Se empezaron a implementar, como les decía antes, en estos centros oncológicos. También cuando se habla de los cuidados paliativos, se dice que no siempre se cuenta con normas o políticas públicas que fomenten y además garanticen que estos cuidados paliativos sean basados en datos científicos. También muchas veces estos cuidados paliativos no se dan como se deben en los diferentes países por el miedo y restricciones al uso de opioides. Y esto, por ejemplo, aquí en México se da mucho por todo los problemas que tenemos de narcotráfico, etcétera. Y bueno, también les decía, la capacitación a los profesionales que desarrollan este tipo de funciones tiene que basarse en datos específicos y, por ejemplo, en México ya tenemos 2 guías de referencia para empezar a ofrecer estos servicios. Ahora, rápidamente, en México, los cuidados paliativos más o menos empiezan en la década de los 70, ¿sí? Pero siempre como un esfuerzo, en los 70, siempre como un esfuerzo, como iniciativas específicas de algunos hospitales universitarios, ¿sí? Ya para la década de los 80, el INCAN, que es un hospital de aquí de la Ciudad de México, se empiezan a implementar ahí específicamente orientados a personas que tenían algún diagnóstico oncológico. Después de esto, en la década de los 90, se funda la Sociedad Mexicana de Cuidados Paliativos y a partir de ahí se empieza esta asociación, esta sociedad tiene una función crucial en la formación de profesionales y en la difusión de su práctica. En el 2009 tenemos que se publica una norma oficial mexicana para el tratamiento integral del cáncer. Después, en el 2010 más o menos, se establecen diferentes unidades de cuidados paliativos y aquí ya se trata de que sea en todo el país. Para el 2014, en la Ley General de Salud ya se empieza a hablar directamente de la necesidad de tener cuidados paliativos en toda
en todas las clínicas, y es hasta 2015 cuando en México se publica la norma oficial que nos da los criterios específicos para la atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. ¿Qué nos dice esta norma oficial? Básicamente nos da los criterios y procedimientos específicos para contribuir a proporcionarles bienestar y una calidad de vida digna en el momento de que la persona va a fallecer. Promueve también conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y de su familia. También dentro de las normativas nos dice que hay que prevenir el abandono y también la prolongación de la agonía, es decir, evitar la aplicación en la medida de lo posible de la distanasia, es decir, este encarnizamiento que se da muchas veces con los pacientes, ¿sí? Esta misma norma nos dice que su campo de aplicación, esta norma debe aplicarse de manera obligatoria en todo el territorio nacional y para todos aquellos establecimientos y prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, específicamente aquellos que cuenten con áreas o servicios para la prestación de estos cuidados paliativos en pacientes en situación terminal. Ahora, en México también, en el sexenio pasado, se hicieron diferentes esfuerzos con foros y publicaciones. Aquí en pantalla están dos publicaciones que se hicieron desde el Senado de la República, en donde se hicieron foros específicamente, y estas son las memorias que se publicaron como resultado de esas consultas que se hicieron con diferentes exponentes conocedores de los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, tenemos que los cuidados paliativos, como decíamos desde el principio, consisten en una atención integral y multidisciplinaria en coordinación con los demás miembros del equipo médico. Los cuidados paliativos también van a mejorar la calidad de vida. Los cuidados paliativos son adecuados en cualquier etapa de la enfermedad. Más adelante, el profesor Carlos Prado nos va a hablar de algunos mitos y entonces hay que acordarnos de este punto. Los cuidados paliativos son adecuados en cualquier etapa de la enfermedad. La integración de la atención domiciliaria tiene múltiples beneficios. También los cuidados paliativos no aceleran o facilitan la muerte. Este también es un punto fundamental. En cuidados paliativos, de esto tenemos que tener mucho cuidado de informar a las personas, ¿sí? No es que lleguen ahí y se les practique la eutanasia. Es decir, los cuidados paliativos son diferentes a este procedimiento, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo conjunto para que los cuidados paliativos sean incluidos en las políticas públicas y sanitarias. Y bueno, también desde la Organización Mundial de la Salud y desde el mismo gobierno de México nos dice que el acceso a los cuidados paliativos tiene que ser un derecho humano. Con esto entonces termino. Muchas gracias por su atención y enseguida le doy la palabra a el maestro Isaac Alejandro Abraham Noguera, quien les había comentado, trabaja en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de Guerrero, y él nos va a presentar la ponencia, ocurrencia y factores asociados al síndrome de desmoralización en pacientes con cáncer de mama. Y nos va a dar los primeros datos que emergen de su interesante investigación. Adelante, maestro, por favor. Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Casi noches. Buenas, doctora Marisela, buenas tardes, buenas noches a todos.
Pues bueno, fíjense, pues voy a tratar de no aburrirlos tanto, ¿verdad? Con datos de números y eso vamos a tratar de ser un poquito más, más a lo mejor más cualitativos que cuantitativos para efecto, pues de no aburrir tanto con números y ese tipo de, dicen mis pasantes, ese montón de ñoñerías, ¿no? Pero pero voy a tratar de también al mismo tiempo de informar un poquito de lo que hemos estado descubriendo con el equipo de trabajo que tenemos en el instituto. Eh, Esto surge pues de una hipótesis personal de que la depresión para su servidor está siendo pues sobrediagnosticada, ¿no? En la población en general. Este, Sin embargo, pues tenemos que empezar desde un lado y en mi caso, pues buscamos la posibilidad de investigar propiamente dentro de nuestros propios pacientes, ¿no? Porque en algún momento se dice que, permítame un momento, una disculpa, pero llegó el patrón. Este, Empezar con nuestros pacientes en el instituto. Y bueno, qué mejor que una población que social e institucionalmente tiene un foco bastante importante de reconocimiento. Dentro de lo que vamos a ver ahorita, vamos a hablar un poquito de antecedentes, explicar qué onda con el cáncer de mama y la propuesta, ¿no? De tomar en cuenta algo que se llama síndrome de desmoralización en, como diagnóstico diferencial, como propuesta diagnóstica para los pacientes que cursan justamente con esta enfermedad y que a lo mejor, tal vez, dándonos cuenta que esto existe, que hay mucha posibilidad de que se pueda, se esté desarrollando en otros tipos de padecimientos o en otros tipos de poblaciones. ¿Vale? El cáncer de mama, como sabemos, es un diagnóstico oncológico eh, con un foco bastante importante de atención social e institucional en México. Muchos lo hemos conocido de manera social, a lo mejor un tanto científica, a lo mejor no con datos tan, del todo no cuadrados en ese sentido, porque la idea es que todo el mundo lo pueda conocer. Este cáncer tiene, o el cáncer como tal, tiene 4 estadios, ¿vale? Según la literatura, puede ser de 4 a 5, en algunos otros lo plantea, porque también plantean la fase agónica de la enfermedad, pero en sí, de evolución de estas son 4, ¿vale? Cuando está localmente, déjenme agarrar acá, cuando está localmente identificado, cuando aún podemos verlo localmente identificado, pero ya empieza a tomar tejido circundante, cuando empieza ya a afectar algunos ganglios que se encuentran ahí, pero aún de manera, vamos a poner locorregional, todavía no empieza a, a afectar a otros órganos o sistemas, y la fase 4 que es el estadio 4 que es el metastásico, donde ya emigró a otros órganos y a otros sistemas, ¿no? En la metástasis más común, metástasis temprana común, puede ser a hueso o puede ser a pulmón, ¿no? Si vemos nuestra propia anatomía, nos vamos a poder dar cuenta el por qué. Pero entonces, algunos colegas, algunos, eh, em, ¿cómo decir? Los profesionales del área de la salud psicológica y del área de salud mental, comentan que los pacientes que cursan con cáncer usualmente también cursan con depresión. Sin embargo, es importante poder saber la diferencia diagnóstica que existe entre el síndrome de desmoralización y la depresión. Para esto es crucial determinar
el tratamiento también pues, coadyuvante al oncológico para poder mejorar la calidad de vida del paciente, ya que la depresión, vamos a ponerle así, ¿no? Es lo toman como una preocupación crítica sobre su diagnóstico, pero pues no lo es como tal, ¿no? Cuando tienes como que esta preocupación, esta angustia, pues en algunos casos pudiera ser un tema de adaptación, ¿no? A la nueva realidad. Pero entonces, si esta modificación puede ser tomada, pues en este caso a lo mejor por tratamiento o por otra enfermedad, pues entonces ya no pudiéramos encuadrarla como tal en la depresión, pudiéramos investigar y darnos cuenta que existen otros tipos de situaciones, ¿no? En México y aún más en Guerrero, la literatura al respecto es, híjole, bastante escasa, por no decir nula, porque sí encontramos algunas situaciones relacionadas a depresión, pero a síndrome de desmoralización realmente no encontramos casi nada. ¿No? Pero es muy importante que sepamos diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome de desmoralización y la depresión? Vamos a ponerle con los colegas, yo les he dicho cuando me han preguntado, pues primeramente, ¿no? Como sabemos, usualmente al paciente con depresión real, no va a acudir por propio pie a la consulta, ¿no? No va a recurrir por tu propio pie a reconocerse como que necesita ayuda. En contraposición con el síndrome de desmoralización, que justamente una de las situaciones que nos vamos a dar cuenta es que el paciente en algún momento dijo, me siento mal, me siento pésimamente mal, me siento devastado, pero no tengo o no puedo sentirme así todo el tiempo y necesito ayuda. Cuando tiene esta parte de desesperanza, pero al mismo tiempo puede decir, necesito algo, necesito a alguien. El planteamiento del problema, pues es que la atención integral y el bienestar emocional de los pacientes en fase terminal o en una fase paliativa o con una enfermedad terminal, pues demandan una evaluación psicológica precisa. ¿Qué pasa aquí? Hay una similitud bastante importante en los diagnósticos. Entonces, el poderlos diferenciar va a ayudarnos a que el paciente reciba el tratamiento específico que necesita. El tratamiento para depresión va acompañado de fármacos, de la atención farmacológica. ¿Va? Quien va a hacer la base para el tratamiento va a ser el psiquiatra, definitivamente. Hay colegas que comentan que no necesariamente, pero sí es una realidad. ¿Por qué? Porque la afectación, en algunos casos, o en todos los casos, cuando es depresión, sí es un nivel biológico, entonces sí necesita de farmacología para poder ser atendido, a diferencia del síndrome de desmoralización. Entonces, de aquí me sale una pregunta de investigación, que ¿cuáles son los factores asociados al síndrome de desmoralización en pacientes con cáncer de mama en cuidados paliativos del Instituto Estatal de Cancerología, doctor Arturo Beltrán Ortega? Para justificar esta investigación, pues lo importante es la identificación y comprensión adecuada del síndrome de desmoralización en pacientes oncológicos, ¿vale? Este, claro está, hay que tomar en cuenta quienes pues, se les ha diagnosticado en algún momento como depresión, porque recordemos que en algún primer momento se hipotetiza que el diagnóstico como tal no debería de ser depresión. Para considerar el síndrome de desmoralización como una opción diagnóstica válida para mejorar la calidad de vida de los pacientes al facilitar intervenciones y estrategias de apoyo más efectivas. Se considera el síndrome de desmoralización como una opción diagnóstica ante la depresión, centrándose en la identificación y comprensión de este. Con esto, ¿qué es lo que vamos a nosotros qué es lo que pretendemos? Dar una mejor atención al paciente y sobre todo evitar la sobremedicación. En los pacientes como los nuestros, como los que se pueden atender en un instituto oncológico,
pues son pacientes que ya de por sí cursan con medicación muy fuerte en dosis muy altas, como lo pudieran ser los pacientes que están cursando con quimioterapia. Pudiera ser también los pacientes que están cursando con radioterapia. Y el poder diferenciar esto nos va a ayudar a qué? A que justamente los pacientes podamos omitir algunos de los fármacos que se pudieran usar por motivo de un mal diagnóstico psicológico, ¿no? Dentro de nuestros objetivos, pues en un primer momento recuerden que yo mencionaba que había muy poca o casi nula información al respecto. Entonces, generar información sobre la ocurrencia de factores asociados al síndrome de desmoralización en pacientes con cáncer de mama atendidos en el servicio de cuidados paliativos de este instituto. Estimar la ocurrencia del síndrome de desmoralización en los pacientes con cáncer de mama. ¿Cuáles pudieran ser estos? Pues la edad, sexo. Alguien me comentaba, fíjense que cuando comentaba la investigación, me decía, pues sexo, Isaac, si es cáncer de mama, pues infiere mujérlago. Ese es el problema, que también el cáncer de mama, aunque aparentemente la incidencia es menor, existen hombres, ¿vale? Su ocupación, la escuela, el nivel socioeconómico, su estado civil, tipo de cáncer, el tiempo de diagnóstico, la etapa, eh, también algunos otros factores como tema emocional, como pudiera ser la presencia de angustia, tristeza, pesimismo, sensación de fracaso, pérdida de placer, sensación de culpa, a lo mejor ideación suicida, irritabilidad, pérdida de apetito, cansancio. Entonces, estamos hablando de que es algo, el poder determinar realmente los factores que influyen en esto, ha sido un tema bastante, pues no cansado como tal, pero sí bastante arduo. El diseño de esta investigación es una serie de casos, la población, justamente, si bien en algún momento comentaba que tendríamos la presencia de cáncer de mama en hombres, pues por la población que atendemos en el instituto, eh, la, pues la presencia de cáncer de mama en hombres también es muy baja, entonces lo omitimos por conveniencia. Y entonces, pacientes femeninas con cáncer de mama en cuidados paliativos del Instituto Estatal de Cancerología. Recordemos que los cuidados paliativos se brindan en toda enfermedad terminal, desde el igual hasta el fin de esta, sea cual sea el término de la misma. La muestra fueron 300 o son 300 pacientes atendidos hasta al día de hoy en el Instituto Estatal de Cancerología. Esto nos da un nivel de confianza del 95%, con una prevalencia estimada en los no expuestos del 45%. Para la variable de deseo de muerte, IOR, de 2.0, y obtuvimos un poder del estudio del 85% bajo estos parámetros. El tipo de muestreo es por conveniencia. Los criterios de inclusión, pues, son todas las mujeres mayores de 18 años con cáncer de mama. Los criterios de exclusión van a ser aquellos que definitivamente no podamos comunicarnos con ellos, ¿no? Por alguna situación, sea cual sea esta. Y los criterios de eliminación, pues los que no brindan información completa, ¿no? Aquellos que el instrumento no se haya completado. El plan de análisis, pues, son doblemente captados en el programa Epidata. El análisis se va a desarrollar en el programa CIEDMAP. Será descriptivo para frecuencia simple. Se va a usar el método Enhancer para análisis bivariados, momios.
será multivariado con las que se alcance significancia. El intervalo de confianza es el 95% calculada con la propuesta de Maitenen. El protocolo de esta investigación fue sometido al Comité de Investigación del CIET, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad Autónoma de Guerrero, y al Comité de Investigación del Instituto Estatal de Cancerología, en los cuales emitieron el dictamen de aprobado. El instrumento, ¿cómo está configurado? Pues vamos a usar, se consta de 51 reactivos, de los cuales 14 tienen que ver con el instrumento de la MAI para el nivel socioeconómico, y 21 grupos que conforman el inventario de depresión de Beck, y los últimos 16 corresponden a la escala de desmoralización del DS2. Se hizo una prueba piloto con 10 pacientes en el área de hospitalización allá en el mes de mayo. Esto, pues, con la intención de poder ver si era entendible la redacción y la forma en la cual se iba a aplicar este instrumento, en los cuales se hizo solamente una modificación. Realmente fue nada más un cambio de una palabra. El resto comentaron los participantes del estudio piloto que fueron entendibles. Se aplicó el instrumento al total de los participantes en el mes de agosto, y se inició la calificación de las pruebas que lo integran. Por aquí vemos los resultados preliminares del tema del diagnóstico, ¿va? Todavía falta otra parte, que es el análisis epidemiológico total de la información. Aún nos encontramos en la parte de captura de datos, pero de esta parte que tiene que ver más con el diagnóstico, con los diagnósticos, vemos que la mayoría de los pacientes se encuentran en el nivel mínimo de depresión, que son 205 personas. Lo que coincide con la mayoría de los participantes, también están en el nivel de desmoralización leve, con 140 personas. Sin embargo, no todos los participantes con desmoralización leve presentan depresión mínima, ya que hay personas con otras combinaciones que, pues lo que se puede observar, ¿no? En la tabla, en la tabla mayor, en la tabla inicial, que es la que mostramos en esta pantalla, ¿vale? A medida de que la severidad de la desmoralización aumenta, se observa una disminución en el número de los participantes, que van de los 140 a los 73. Lo que también ocurre con la depresión, donde hay más personas en los niveles mínimos y menos en los niveles más graves. Esto sugiere que, aunque la desmoralización y la depresión son comunes, solo un pequeño grupo experimenta niveles graves en ambas. Aquí hay unas relaciones claves: es que la desmoralización leve y la depresión mínima es la combinación más común, con 121 participantes, como se muestra en esta tabla. Conforme la desmoralización se vuelve más grave, los participantes con depresión moderada y grave tienden a ser menos también. Pero aún existen algunos casos notables. Por ejemplo, los 15 participantes que nos arrojaron desmoralización grave. Este puntero aquí está. Grave y depresión leve. Pero también fíjense que nos encontramos a otro grupo, que son los que arrojaron desmoralización grave y al mismo tiempo depresión grave. En el tema de la proporción de gravedad, sí nos llama la atención un poquito que los casos graves de desmoralización y depresión
son menos comunes en esta muestra, 73 participantes con desmoralización grave y 15 personas con depresión grave. Esto indica que los casos extremos son menos frecuentes, lo que podría sugerir que la intervención psicológica podría estar más centrada en los casos leves y moderados. No significa que nosotros estemos en este momento discriminando el tema de los pacientes a atender. Esto recuerden que es para el tema del estudio. Sin embargo, el departamento de psicooncología y cuidados paliativos, la atención se da en su totalidad. Pero sí nos llamó la atención este tipo de, estos datos, ¿no? En conjunto, estos datos indican una ocurrencia mayor de desmoralización leve y depresión mínima en esta muestra de 300 personas, pero es necesario considerar que los niveles más graves también existen y requieren de atención específica. Significa que, como bien lo sabemos, ¿no? Todos los casos son importantes. Sin embargo, pudiera ser que en algún momento, inclusive, pues, los casos que hemos atendido más hayan sido estos que pues, son los que nos han arrojado, ¿no? O a lo mejor fueron los que tuvieron mayor disposición o los que tal vez por tema de tiempos de atención estuvieron ahí. Una de las dificultades que tuvimos justamente para determinar la población, la gente que íbamos a ocupar para el estudio, fue que después del huracán Otis, algunos de los pacientes emigraron a otros hospitales y se quedaron allá. Otros pacientes, eh, pues desgraciadamente, ¿no? Fallecieron por un tema de, hay dificultades en la atención derivados de las dificultades que tuvimos en el estado para poder retomar, ¿no? Los tratamientos de los pacientes y en otro momento también las dificultades de los pacientes para poder regresar a su atención. De mi parte, hasta ahorita sería todo. Quedo abierto a las dudas, agradeciéndole su atención, y comprender que los cuidados paliativos, pues, es una responsabilidad de todos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaac. De verdad que bien interesante el trabajo y sobre todo súper necesario empezar a hacer este tipo de trabajo después difundidos. ¿Sí? Bueno, si hay preguntas, por favor, les voy a pedir que las vayan poniendo en el chat y al final las retomamos todas. ¿Sí? Bueno, toca entonces ahora el turno a la maestra en formación, Centeotl Ruiz Mendoza. Como les decía, ella está haciendo ahora sus prácticas eh, en el Hospital General de Atizapán y ella nos va a hablar de un tema sumamente relevante dentro de los cuidados paliativos y es la importancia del cuidador principal dentro del área de cuidados paliativos. Adelante, Centi, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Eh, a ver, voy a empezar a compartir. Y bueno, como bien comentó la doctora Marisela, yo voy a tocar un tema que me parece muy importante dentro de los cuidados paliativos, ¿no? A veces este personaje del que vamos a hablar queda un poco relegado, como un poco invisible dentro de todo esto o de todos los temas que tratamos en los cuidados paliativos, justo porque no es como el paciente, ¿no? Sin embargo, espero que ahorita con la información que les voy a compartir, lleguemos a un punto de reflexión y también voltear a ver a este personaje tan importante y vamos a ver todo lo que realiza dentro de los cuidados paliativos. Em, y con este objetivo vamos a revisar un poquito qué es el cuidador primario informal, actividades que realiza, qué repercusiones tiene en él, todo el ser cuidador primario, y finalmente vamos a llegar a unas conclusiones respecto a esta información. Entonces, primero para definir qué es el cuidador primario informal. De manera muy general, cualquier persona que proporciona asistencia, ayuda a alguien que lo necesita, o sea, que depende de esto,
es un cuidador, ¿ok? Y un cuidador primario informal tiene ciertas características. Entonces, como su nombre lo indica, es el principal. O sea, primario porque es como el que está al frente, ¿no? Y informal eh, porque tiene estas características que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Ujú. Vamos a ir una por una. No hay una remuneración por el cuidado, ¿no? Es decir, está brindando la atención, pero no recibe un sueldo, un salario, honorarios por dar esta atención, a diferencia de un cuidador primario formal, ¿no? Podría ser los médicos, las enfermeras, que están como al pendiente del paciente, pero tienen otras características, ¿no? Por otro lado, el cuidador primario informal no tiene una capacitación previa. Es decir, va aprendiendo conforme es como intuitivo, ¿no? Su actividad. Entonces, va aprendiendo conforme van saliendo las necesidades. No tiene formación, no tiene cursos, no tiene talleres previos que le han enseñado a cómo realizar sus actividades de cuidador. Tampoco tiene un horario definido, es decir, el cuidado va de 1 a 24 horas, 25 horas, ¿no? Al día en el cuidado. Es una actividad voluntaria y altruista, porque el cuidador es justo el que está realizando esto de forma voluntaria, aunque justo muchas veces es asignado o impuesto por la familia o por la sociedad, por estos roles que tenemos establecidos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco del perfil del cuidador, pero bueno, porque tú eres la hija, el hijo, la esposa, el esposo, pues te toca, ¿no? Entonces muchas veces también es asignado por esta estructura familiar o incluso social, ¿no? Estos cuidados se proporcionan en el ámbito doméstico, es decir, en el hogar del paciente y del cuidador. Ahí es donde se están realizando estos cuidados y por lo regular, bueno, siempre hay una relación emocional, es decir, que sea un amigo, que sea un vecino, o sea, que haya una conexión emocional o bien familiar, ¿no? Hermano, hijo, papá, etcétera, con el paciente. Entonces, ese es un cuidador primario informal. Es decir, cualquier cuidador que sea el principal y que no tenga como todas estas características de horarios, honorarios, capacitación, etcétera, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cuál es el perfil del cuidador primario informal. Según la literatura, hay muchas investigaciones que han demostrado que estas son las características de un cuidador, ¿vale? Entonces, el sexo, mujeres, ¿vale? Entonces, a partir de ahora vamos a llamarles cuidadoras, ¿vale? Porque son la mayoría de las mujeres, la mayoría son mujeres, perdón, de un 70 a un 85% de los casos. Si pensamos nosotros en cuidadores que tenemos cerca, en general, no, bueno, no específicamente en cuidados paliativos, sino en general, podemos ver que son mujeres, ¿no? La mayoría de los casos. La edad oscila de 35 a 60 años. ¿No? Entonces estamos hablando de la tercera a la sexta década de vida, donde están las cuidadoras. Son casadas en la mayoría de los casos, con un 60%. Su escolaridad es primaria o secundaria terminada. Y su empleo, o sea, aún antes de ser cuidadora, su empleo era labores del hogar, de un 50 al 60% de los casos. Y el parentesco con el paciente, como lo comentaba hace un momento, tiene que ver con estos roles sociales, ¿no? Impuestos. El paciente es hijo, esposo o padre de la cuidadora. Es decir, ella es la que se hace cargo asume el rol de la cuidadora. Ujú. Y las horas dedicadas al cuidado son más de 14 horas al día, o sea, de 14 horas en adelante, ¿no? Esto es lo que se ha encontrado en la literatura, que hace una cuidadora, que es una cuidadora primaria informal. Entonces, ese es como nuestro esbozo, ¿no? Vamos a pensar en eso durante toda esta presentación. Obviamente, hay cuidadores hombres, hay cuidadores con mayor escolaridad, cuidadoras con mayor escolaridad, pero de manera general, estas son como las características que se han encontrado en las investigaciones. Entonces, pasando ahora a lo que hacen las cuidadoras, es algo muy importante porque quiero que durante todo esto pensemos en si nosotros somos cuidadores, me van a decir si sí lo hacen o no, o si cómo nos sentiríamos al hacer todas estas actividades, ¿no? Entonces, de manera general, las cuidadoras proporcionan estos cuidados de larga duración. Se llaman así porque es un cuidado continuo y de tiempos prolongados, ¿no? En pacientes que están ya en cuidados paliativos,
pues justo este cuidado no para, ¿no? O sea, es continuo y por un tiempo prolongado, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más sobre cuándo iniciar cuidados paliativos, pero desde que una persona pues ya tiene una enfermedad que ya no se puede curar, se podría decir, entonces desde ahí empiezan los cuidados, ¿no? Y conforme pasa el tiempo se van haciendo cada vez mayores. Entonces, cuando estábamos en etapas terminales, de igual forma, ¿no? Ya hubo un largo camino que se recorrió para llegar hasta ahí. Entonces, estos cuidados de larga duración se dan a personas que han sufrido pérdidas importantes y permanentes de su capacidad funcional. Es decir, pues dependen de otra persona para hacer muchas de las cosas de su vida diaria. Y estos cuidados se proporcionan para mantener cierta funcionalidad hasta donde podamos hacerlo en sus actividades conforme a sus derechos básicos de salud. Es decir, el cuidador primario, la cuidadora primaria informal, proporciona también o ayuda a que el paciente tenga estos derechos básicos, ¿no? De salud. Ahorita vamos a ver en qué consisten las actividades. Y entonces engloban muchas como categorías, ¿no? Abordan la salud, el cuidado personal, necesidades sociales de los pacientes. En ese sentido, vamos a ir dividiendo cada una de estas categorías y ver algunas de las actividades. Aquí están algunas, no son todas, hay muchísimas más, pero estas son como algunas muy importantes, ¿no? Dentro de los cuidados sanitarios, la administración de medicamentos. La cuidadora primaria informal es la que administra los medicamentos, está pendiente como de algunas canalizaciones, todas esas cuestiones que tienen que ver con las medicinas, ¿no? Que se les proporciona a los pacientes. También curaciones. Hay algunos pacientitos que necesitan de tener ciertas curaciones diarias, ya sea de úlceras, personas que están en diálisis, ¿no? De su catéter de diálisis, etcétera, etcétera, ¿no? Son curaciones que la cuidadora realiza todos los días, ¿vale? Porque son muy importantes para la salud del paciente. Entonces, pasando a la siguiente categoría, el cuidado instrumental, ¿no? Esto tiene que ver justo con cuestiones como de que se tienen que hacer para que el paciente esté bien dentro de su hogar. Por ejemplo, ¿no? Actividades justamente de la casa, como limpiar, planchar, lavar, cocinar, asear al paciente, ¿no? O sea, como para que el entorno de la persona esté en adecuadas condiciones. Entonces, todo esto también lo realiza la cuidadora primaria informal. Realizar compras, o sea, justo para la comida, para todas las necesidades que que se tienen en la casa, se realizan las compras y por supuesto esto tiene que ver también con la administración del dinero, ¿no? Como podemos ver, la mayoría de las cuidadoras no trabajan, como no tienen un empleo además de ser cuidadoras, entonces reciben por lo regular ingresos de otras personas de la familia, ¿no? Pero ellas tienen que administrar ese dinero, hacer que rinda, ¿no? Jalarle ahí para que puedan cubrir todas las necesidades. Y pasando a la siguiente categoría, viene el acompañamiento y la vigilancia. Esto también es muy importante porque, como ven, el primer punto es acompañar al paciente a actividades fuera del hogar. Hay pacientes que aún pueden como salir de su casa y tienen que realizar ciertas cosas, ciertas actividades, también como, pues sí, pendientes, ¿no? De la vida diaria. Entonces, las cuidadoras tienen que acompañar a esos pacientes que salen aún y pues van ahí con él a todas partes, ¿no? Esto consideremos que implica el transporte público o pagar taxi o ya saben que luego en general las condiciones no son las más adecuadas para cargar una silla de ruedas y llegar bien sana y salva y a tiempo al lugar donde vas, ¿no? Considerando los traslados, etcétera. También el seguimiento a visitas médicas. Esto en el área de salud es muy importante, ¿no? Que el paciente, cuando está en cuidados paliativos, también requiere de esa constante monitorización, ¿no? Entonces también la cuidadora se hace cargo de hacer estas cosas. Del monitoreo de síntomas también. Hay datos de alarma, la presión arterial, la glucosa, etcétera, de estar vigilando al paciente prácticamente, ¿no? Y entonces esto lo hace la cuidadora y como les decía, aprende sobre la marcha, ¿no? Ahí como, ya vi cómo le hizo la enfermera, entonces voy a intentar hacerlo yo, ¿no? O le voy a preguntar cómo le hago. Pero ellas la realizan en su casa donde están pues todo el resto del día, ¿no? Y en algunas ocasiones, en pacientes delicados, en pacientes graves, hay una vigilancia a las 24 horas, ¿no?
Es muy común escuchar que cuando estamos siendo cuidadoras, es como, no, pues no puede dormir, ¿no? Porque estaba cuidando al paciente. O a ver quién me va a ayudar la siguiente noche porque tiene que estar vigilado mi pacientito, ¿no? Entonces, eso también lo realizan las cuidadoras. Y por supuesto, hay otra categoría muy, muy importante que es el apoyo emocional y social. Ujú. Entonces, además de todas esas actividades como instrumentales que realiza la cuidadora, también funge como, tiene un papel activo en este desarrollo emocional del paciente, ¿no? En esta área. Entonces, por ejemplo, la escucha, el afecto, la tolerancia. Al ser las cuidadoras quienes pasan más tiempo con los pacientes, son quienes escuchan más, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo el paciente? ¿Qué es lo que está pasando? De repente son las que toleran esta parte de algunos enfados, sabemos que estar justo en estas etapas en cuidados paliativos pueden tener como alteraciones del ánimo, ¿no? De repente mucho enojo, irritabilidad. Entonces las cuidadoras son como el primer contacto con estas reacciones de los pacientes, ¿no? Y por supuesto también son justo este apoyo social que ellos tienen, ¿no? O sea, como en la primera línea está la cuidadora, ¿no? El cuidador de los pacientes. Entonces en ellos pueden como expresarse y decir y ser el apoyo, vaya, del paciente en condición de cuidados paliativos. Y también tienen un papel importante en fomentar el enlace en las relaciones interpersonales del paciente. Es decir, bueno, vamos y yo te llevo con tus otros hijos, ¿no? O yo te llevo a ver a, no sé, tus amigos que tienes por ahí, ¿no? O yo invito a que vengan a visitarte, yo estoy ahí pendiente, que puedas como mantener esta comunicación, esta relación con personas a tu alrededor, ¿no? Que también es muy importante en los cuidados paliativos. Entonces, esto también lo realiza la, la cuidadora, ¿no? Principal. Y pues dentro de todo esto, imaginen todo esto, ¿no? Yo creo que nada más de decirlo, estamos ya un poquito abrumados, ¿no? De pensar en que en algún momento nosotras, ustedes, nosotros podemos llegar a ser cuidadores primarios, ¿no? Entonces, esto por supuesto que tiene repercusiones en los cuidadores. Muchas veces, como comentaba al inicio, nos centramos en el paciente, ¿no? Que por supuesto es nuestro enfoque, ¿no? Es como nuestro objetivo. Pero hay que recordar que el paciente pues no está en una esferita, ¿no? No está solo. Los cuidadores, los familiares están ahí y también tienen parte del impacto de la enfermedad y de estar en cuidados paliativos, ¿no? Entonces, dentro de todo esto existen repercusiones biopsicosociales, ¿no? En todas las esferas de la vida de los cuidadores. Dentro de las repercusiones físicas, un dato muy importante que lo proporciona la Alianza de Cuidadores es que aproximadamente 2 de cada 10 cuidadores informan que el hecho de cuidar ha empeorado su salud física, o sea, que lo reportan, ¿vale? Y se estima que la mitad de los cuidadores cursará algún problema de salud, ¿ok? Eso sí es como un dato muy interesante, ¿no? Que la mitad tiene ya un problema de salud o en algún momento va a desarrollarlo. Por estas repercusiones pueden ir desde cansancio, falta de energía, problemas gastrointestinales, musculares, óseos, dolores de cabeza, dolores de articulaciones. Esto justamente, ¿no? En el cuidado instrumental, muchas de las cuidadoras tienen que cargar a los pacientes, ¿no? Tienen que movilizarlos. Esto implica también deterioro en esta parte, ¿no? Respuesta inmune disminuida también, trastornos del sueño, lo que les comentaba, ¿no? Por cuidar a mi paciente, dejo de dormir muchas veces, ¿no? Entonces mi ciclo, este, sueño-vigilia se altera, ¿no? Y hay un montón de complicaciones ahí en el sueño, ¿no? Por supuesto, también puede acelerar el desarrollo de estas enfermedades crónico-degenerativas. Sabemos que no las causa, pero todo el impacto como que puede propiciar a que se presenten ciertas enfermedades, ¿no? Entre muchísimas otras repercusiones físicas, ¿no? Hablando de las repercusiones psicológicas, existen, por supuesto, sentimientos y emociones desagradables: miedo, angustia, soledad, irritabilidad, eh, resentimiento incluso, ¿no? Aquí hay algo muy importante en los cuidadores, en las cuidadoras hay también como literalmente sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte es, yo estoy cuidando a mi familiar, lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, yo le estoy dando lo que puedo
a apoyar y lo hago, pues sí, como de corazón, ¿no? Pero por otro lado me siento cansada, o sea, ya no quiero seguir haciéndolo y ya no quiero estar en esta situación, ¿no? Entonces es como, o sea, ¿sí o no? Entonces, este es un dilema que ocurre en muchos de las cuidadoras y que es también un factor psicológico importante, ¿no? Que también debemos prestar ahí atención. También al asumir el rol de cuidadora hay cambio en los planes de vida, ¿no? Las cuidadoras, por ejemplo, que pensaban, no sé, en algún punto, ¿no? Que son jóvenes y que pensaban tener alguna familia, pues ahora lo piensan más, ¿no? Es como, híjole, si podré o no podré, ¿no? Si tengo el cuidado. ¿No? Hay mucho, como una reestructuración del plan de vida. Hay esta pérdida de actividades reforzantes, ¿no? Por cuidar, yo he dejado de hacer cosas que me gustan, ¿no? Yo he dejado de tener mis hobbies, mis pasatiempos, porque me consume el estar cuidando a mi familiar, ¿no? También hay déficit de conductas de autocuidado, dejo de arreglarme, dejo de prestar atención como a mi salud, a mis necesidades de higiene, etcétera, por el hecho de cuidar. Y por supuesto, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés, podemos llegar a tener sobrecarga del cuidador, ¿no? Una disminución de la calidad de vida general y también una desesperanza aprendida, ¿no? Haga lo que haga, me voy a seguir sintiendo así, ¿no? Haga lo que haga, yo voy a ser la única cuidadora de mi paciente. Entonces, todas estas cuestiones también afectan a las cuidadoras en el ámbito psicológico. En el aspecto social, también hay un impacto significativo. Hay una pérdida de contacto con seres queridos, ¿no? Con amigos, con compañeros, con vecinitos por ahí. Esas relaciones se ven un poquito desgastadas por todo el tiempo que le invertimos al cuidado, ¿no? Falta de tiempo también con la propia familia, con la pareja cuando no es el paciente, con los hijos, ¿no? Por estar dedicada al cuidado he perdido esas relaciones familiares, ¿no? También hay ausencia de actividades sociales. Híjole, ya no fui a la fiesta porque mi familiar se puso mal, ¿no? O es que cómo lo voy a llevar yo conmigo allá, ¿no? A este compromiso que tenía. Entonces nos alejamos de estas actividades sociales. También hay conflictos familiares, ¿no? En el sentido de que, bueno, tú eres la cuidadora, pero tú no decides, ¿no? Tienes que consultarnos a todos. Y entonces ahí es como, pero es que yo estoy cuidando, y ya saben, problemas de las familias, ¿no? Entonces también se suman a las repercusiones que tienen las cuidadoras. En las cuidadoras y los cuidadores que tienen un empleo y asumen el rol de cuidador, empieza primero con absentismo laboral, ¿no? Es que se me puso mal mi familiar, entonces no pude venir o ya llegué tarde, ¿no? Y eventualmente puede llegar a una pérdida del empleo, ¿no? Ya no puedo seguir con el trabajo, o renuncio o me despiden, ¿no? Entonces se pierde este empleo y esto trae consigo también problemas económicos, ¿no? Que se suman a toda esa bolita que ya venimos construyendo. Y que afectan a las cuidadoras. Entonces, pensando en todo esto, es muy importante considerar también a las y los cuidadores en los cuidados paliativos, ¿no? Como les comentaba, el foco siempre es el paciente, ¿no? En esta instancia, en los cuidados paliativos. Pero no hay que olvidar que justamente el cuidador primario informal, la cuidadora primaria informal, es fundamental en los cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros, el personal de salud, sin una cuidadora, ¿no? Sin un cuidador. Sería muy, muy complicado sostener todos estos cuidados paliativos, ¿no? Entonces son un pilar fundamental. Y entonces, por eso mismo, se requieren intervenciones y programas enfocados en las cuidadoras, ¿no? En el manejo de todos estos síntomas, todas esas repercusiones, todas esas actividades que les comenté, ¿no? Y por supuesto, también recordar que las cuidadoras son más que solo la que cuida, ¿no? Que solo el que cuida, el que proporciona cuidados. Son personas que se encuentran en esta circunstancia, ¿no? Por ayudar a su familiar, a su paciente, y entonces voltar a ver que también tienen necesidades, ¿vale? Como personas, no como cuidadoras, como personas. Y también desde la psicología debemos voltear a ellas y procurar su cuidado, ¿no? Con intervenciones que vayan en función de aliviar, de acolchonar todas estas circunstancias por las que están, ¿no? Entonces, programas enfocados justo en apoyo social, en búsqueda de alternativas, en solución de problemas, en manejo del estrés, para que también ellas estén como bien, ¿no? Además de nuestros pacientes, obviamente,
pero es fundamental también voltear a verlas a ellas, ¿no? Y pues sí, solamente recordarles que las cuidadoras, los cuidadores son fundamentales en los cuidados paliativos, como les comentaba. Imaginemos que no tenemos cuidadores. ¿Qué haríamos, no? Y pues bueno, les presento aquí algunas de las referencias que utilicé en mi presentación. También aquí está mi correo para el contacto si tienen alguna duda, pregunta, algo que quisieran compartir, con mucho gusto, y les agradezco mucho su atención. Dejo la palabra a la doctora Marisela. Muchísimas gracias, Centi. De verdad, llamas la atención sobre una parte de todas de la complejidad de los cuidados paliativos que, como bien decías, no nada más es importante fijarnos en el paciente, sino también en quien cuida. ¿Sí? Muchas gracias por la presentación, muy clara, muy interesante. Ahora tenemos la presencia de la maestra Julieta Cuenca Vélez. Ella también es parte del equipo del Instituto Estatal de Cancerología y ella también viene a tratar un tema muy importante dentro de lo que es los cuidados paliativos, porque nos va a hablar acerca del duelo. Su presentación, como están observando, es duelo en transición desde las etapas de Kubler-Ross hasta la reorganización de Angel. Adelante, maestra, bienvenida. Buenas noches. Bueno, como ya lo presentó la maestra Marisela, el día de hoy les voy a compartir un poquito sobre un artículo que hicimos en conjunto con el maestro Isaac, que se titula Duelo en transición desde las etapas de Kubler-Ross hasta la reorganización de Angel. Deme un momentito, estoy teniendo problemas técnicos. Espérenme. Bueno, en lo que regresa con nosotros la maestra Cuenca, si hay algún comentario o alguna pregunta, les agradeceremos mucho que lo pongan en el chat, por favor. Listo, creo que ya. ¿Sí les aparecen las diapositivas? Es que creo que no me está dejando Sí, moverlo. sí, la estamos viendo bien. Ahí está el índice. Ok. Me parece que seguimos con problemas técnicos. No sé, maestro Abraham, Isaac, perdón.
Hola, doctora. Sí, estoy justamente solicitándole a Yuli que me envíe la presentación para, lo voy a ayudar yo a compartir la misma. Nada más, ahí es un momentito. No sé si a lo mejor modificar el orden si sea viable en lo que se hace. Ok, sí, iba a proponer exactamente eso. Entonces, bueno, vamos a esperar a que resuelvan estos problemas técnicos nuestros compañeros y le voy a dar la palabra entonces al profesor Carlos Prado Romero. Él nos viene a compartir un tema fundamental también dentro de los cuidados paliativos, de la formación que tenemos que tener en esta área y nos va a hablar acerca de mitos y realidades en los cuidados paliativos. Entonces, profesor, te doy la palabra. Adelante, bienvenido. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Pues sí, justamente yo creo que a lo largo de las ponencias que se han presentado el día de hoy, pues justamente hemos comenzado a abordar parte de lo que se trabaja justamente en el área de los cuidados paliativos. Se ha puesto, ¿no? Sobre la mesa la relevancia acerca de hablar de estos temas y sobre todo de dar a conocer cuál es esta área, ¿no? De aplicación de la psicología. En lo personal, trabajando justamente a nivel licenciatura y en diferentes instituciones, una de las cuestiones que a mí, digamos, más me han llamado la atención es que justamente alrededor de los cuidados paliativos hay una serie de ideas, ¿vale? O de conceptos que si bien en algunos casos no necesariamente están alejados acerca de lo que se hace en este ámbito de la psicología, pues en algunos otros quizás al menos son imprecisos, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me gusta mucho abordar es justamente entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Vale? Digamos, de forma retórica, una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando hablamos acerca de estos temas es, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Por qué cuando hablamos de cuidados paliativos generalmente hacemos referencia a enfermedades terminales? ¿Por qué generalmente hacemos referencia a cáncer, ¿no? Por ejemplo, como lo que nos hablaba el maestro Isaac. ¿Qué elementos nosotros podríamos reconocer alrededor de qué son los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, cuando nosotros le preguntamos abiertamente a las personas, ellos qué idea tienen acerca de este fenómeno, pues generalmente se presentan algunas ideas, ¿vale? Las cuales listamos a continuación. Por una parte, cuando hablamos acerca de cuidados paliativos, muchas veces el tema que sale a colación, pues es el trabajo espiritual que se puede llegar a realizar con enfermos en etapa terminal, ¿no? Quizás en algunas ocasiones nos pueden llegar a hablar o nos pueden llegar a comentar acerca de que estos cuidados paliativos están relacionados quizás con la aceptación de la muerte, ¿no? Lo cual propiamente pues nos remite también a otra idea, que el área de aplicación de los cuidados paliativos es en la etapa de la terminalidad o la etapa de la agonía, ¿vale? De la misma forma, cuando nosotros hablamos acerca de cuidados paliativos, generalmente se refiere, ¿no? O se comienza a describir que como que el eje central de la aplicación de estas técnicas, pues está en el paciente, ¿no? Y pues aquí me gustaría justamente retomar algunas de las ideas que comentaba la maestra Centeotl cuando nos comentaba acerca de la importancia de trabajar justamente también con la familia, ¿no? Y en este sentido, pues, híjole, en el trabajo hospitalario, siempre cuando nosotros brindamos atención, justamente consideramos una triada muy específica. Sí, al centro quizás puede estar el paciente, pero también, por otra parte, están las cuidadoras, ¿no? Ya vimos el perfil de la cuidadora en México y pues también está el personal sanitario, ¿no? Entonces, pues ahí estamos hablando de un trabajo integral, ¿no? Interdisciplinario, ¿va? De la misma forma,
Hay algunas personas que cuando piensan en cuidados paliativos, están pensando en que los cuidados paliativos tienen que ver con eutanasia, ¿vale? ¿Qué es la eutanasia? Pues la eutanasia es el acto de terminar con la vida de una persona, ¿no? Es la asistencia de la muerte. Y pues también en algunos otros casos pues nos hablan acerca de la dualidad cuerpo-mente, ¿no? Como que como si los aspectos relacionados al cuidado psicológico fueran algo completamente independiente del bienestar biológico o físico que pueden llegar a tener las personas, ¿no? Es como decir, sí, el médico se va a encargar del cuidado, eh, del cuidado de la enfermedad y el psicólogo de forma independiente, no relacionada, va a trabajar con aspectos emocionales para que se sienta mejor, ¿no? Entonces, pues ahí también hay otra idea. Y otra que me parece que es como la más generalizada, es que los cuidados paliativos son un sinónimo de la tanatología, ¿vale? Entonces, son algunas de las ideas que generalmente recuperamos, principalmente de, por ejemplo, estudiantes de licenciatura o de las personas que encontramos en el ámbito hospitalario, ¿va? Entonces, vamos por partes, ¿no? En primera instancia, me gustaría retomar la definición de cuidados paliativos, ¿vale? Que se realiza desde la Organización Mundial de la Salud, la cual los describe como el cuidado global y activo de aquellos pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando principalmente de enfermedades crónicas, ¿vale? En los que es esencial el control de síntomas, ¿vale? Dentro de los principales síntomas de las personas justamente se encuentran, por ejemplo, el dolor, ¿no? La atención a los problemas psicológicos, sociales y espirituales, y con ello nuestro fin último siempre va a ser conseguir la mejor calidad de vida para ellos y para sus familias, ¿vale? Esto tiene un montón de consideraciones, ¿va? Punto número uno, primera consideración. Justamente nosotros pensamos cuidados paliativos, terminalidad de la vida, ¿no? Y esto no necesariamente es así. De hecho, la doctora Osorio, desde los primeros momentos del seminario, nos comentaba, los cuidados paliativos se pueden comenzar a implementar desde el momento en el que es diagnosticada una persona con un padecimiento crónico, ¿vale? Generalmente yo aquí le pregunto a mis estudiantes, en esta definición, en ninguna parte dice que los cuidados paliativos entran en la terminalidad o en la agonía, ¿vale? Ahora, las necesidades de atención del paciente, sí, por una parte están el manejo de los síntomas y ahí muy probablemente el personal sanitario, el médico tratante, el médico especialista, muy probablemente van a hacer un trabajo muy fuerte relacionado a este rubro, pero también los psicólogos pueden trabajar justamente con el decremento de algunos síntomas que no necesariamente tengan base biológica, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué otros aspectos de tratamiento o de atención tenemos? Problemas psicológicos relacionados con cuál es el grado de adaptación que está teniendo una persona ante un diagnóstico, las repercusiones psicosociales que tiene el diagnóstico, em, cuál es la información que tiene este paciente alrededor de cuál es la enfermedad que posee, qué quiere saber, cuál es la experiencia previa que ha tenido con otras enfermedades, ¿no? Tenemos también necesidades sociales. Las personas cuando enferman, generalmente pueden llegar esta enfermedad puede llegar a tener efectos en los pacientes. ¿Qué es lo que pasa con la movilidad de la persona? ¿Qué es lo que pasa con estos aspectos relacionados al ocio? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la forma en la que ahora voy a relacionarme con las personas? ¿No? Pensando quizás en enfermedades que pueden llegar a considerarse estigmatizadas, ¿no? Por ejemplo. Y de la misma forma, en el momento en el que llegue la terminalidad o en el momento en el que llegue la agonía, ¿qué va a pasar con mis dependientes económicos? ¿No? Como aspectos relacionados con testamentos, etcétera. Y también aspectos relacionados a la espiritualidad, ¿vale? En este sentido,
hay muchas personas que tienen una muy fuerte necesidad de tratar de explicarse por qué enferman, ¿vale? Y aquí es donde encontramos también muchas ideas coloquiales. Desde mi enfermedad es el producto o mi enfermedad es el castigo que Dios me está dando por algo que hice mal en mi vida, ¿no? Por ejemplo, o desarrollé algún tipo específico de cáncer porque tengo algún rencor, ¿no? Por ahí no resuelto, ¿vale? Y pues bueno, son ideas que que pueden llegar a tener las personas, pero que no necesariamente tienen un fundamento científico, empírico, ¿vale? Y uno de los rubros más importantes, a mi consideración, tiene que ver con la necesidad que tienen muchos pacientes de mantenerse o de seguir siendo considerados personas y no volverse un diagnóstico. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y a mí me encanta el ejemplo porque generalmente decimos, ¿cómo se le dice o cómo se le llama a la persona que tiene diabetes? Y generalmente la primera palabra que viene a nuestra cabeza es diabético, ¿no? A la persona con hipertensión, hipertenso. Y a la persona con cáncer o a la persona con SIDA, ya nos es más complicado enunciarlo, ¿vale? Y es que en muchas ocasiones las personas en el ámbito hospitalario dejan de ser Juan, dejan de ser Pedro y dejan de ser María, ¿no? Para convertirse en el canceroso de la cama fulanita de tal, ¿no? El diabético, ¿no? El etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante no despersonalizar a los que acuden a nuestros servicios, ¿ok? Entonces, de antemano, pues ahí comenzamos a ver algunos de los aspectos relacionados a la atención que se brinda desde los cuidados paliativos, que no están únicamente vinculadas al cuidado de las emociones, sino que es un trabajo holístico, es un trabajo integral, amplio, ¿vale? Ahora, cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de la atención a estos pacientes, efectivamente nosotros decimos que es un cuidado integral y también decimos que es un cuidado individualizado, es una atención individualizada. Por supuesto que van a existir guías de práctica clínica, ¿vale? Y muchos hospitales van a tener estas guías, pero nosotros realizamos una evaluación completa, amplia de cada paciente y todos los programas de intervención tienen que ser individualizados para esta persona, ¿vale? También decimos que es una atención continuada. ¿Por qué? Porque cuando la persona recibe un diagnóstico, nosotros, digamos, es nuestra banderita de salida para comenzar a hablar o a atender justamente a esta población, ¿no? Y entonces comenzamos, y aquí entra la pregunta, ok, ¿cuándo acaba la atención de cuidados paliativos? Hay personas que podrían llegar a considerar que los cuidados paliativos terminan con el fallecimiento del paciente, pero no es así. Porque aun cuando el paciente fallezca, el psicólogo paliativista atiende también aspectos relacionados con el fallecimiento de este paciente, es decir, aspectos relacionados con el duelo y realiza una vigilancia cercana para poder identificar cuándo se manifiesta un duelo que no sigue un curso normal o cuando hay factores de riesgo para que se presente un preduelo, un duelo retardado, inhibido o negado o un duelo complicado, ¿vale? Y además, más aún, Senti lo dijo muy puntualmente, hay muchos casos en que el fallecimiento de un paciente no demarca el final de la atención del paliativista porque otros miembros de la familia pueden llegar a tener algún otro padecimiento crónico. Hablando de cuidadores, una de las cosas más frecuentes es tener un paciente crónico de edad avanzada cuidando a otro paciente crónico de edad más avanzada y con una enfermedad más, pues sí, más avanzada, que ha tenido un mayor progreso, ¿no? Entonces, el trabajo del psicólogo paliativista es continuado para las personas enfermas. Sí, nos centramos mucho en una situación avanzada o terminal, pero no es el único aspecto donde nosotros podemos realizar intervención y nuestras unidades a tratar son efectivamente el paciente, el enfermo, la familia, haciendo énfasis en la cuidadora principal y también el personal sanitario. ¿Para qué? Para que para buscar la mayor calidad de vida posible, ¿vale? El psicólogo paliativista trabaja con la vida
Es un profesional encargado de atender a las necesidades biopsicosociales del paciente y de la familia para incrementar su bienestar, ¿vale? Eh, Hay una frase que a mí me encanta que dice, hay enfermos incurables, pero no hay enfermos incuidables, ¿no? Hay un límite para la cura, pero no para los cuidados. Y eso es algo que tiene que tener bien claro el psicólogo paliativista. Ahora, así como lo dijo Senti, no trabajamos en aislado, no somos burbujitas comportándonos en el vacío, ¿no? El trabajo de intervención, en este trabajo de intervención se presentan múltiples profesionales, entre los que destacan, por supuesto, el psicólogo, enos nosotros ahí, ¿no? También, por supuesto, los médicos, las enfermeras, el médico tratante, el especialista, pero también hay intervención de sacerdotes, hay intervención de personal religioso para atender justamente a estas necesidades, fisioterapeutas, nutriólogos, terapistas ocupacionales, personal de trabajo social fundamental en esta área y a mí algo que me parece indispensable, la participación de todos y cada uno de los voluntarios que asisten a las unidades hospitalarias, a las clínicas, a brindar, a poner sus conocimientos al servicio de la atención de estos pacientes y de estas familias. Todos nosotros trabajamos en conjunto, es un trabajo multidisciplinario, ¿vale? Enfocado a el cuidado y la atención de todas estas personas que manifiestan algún tipo de padecimiento, ¿va? Justamente alrededor de estos aspectos que nosotros estamos comentando, pues se presentan una serie de principios relacionados a los cuidados paliativos. Principalmente, a mí me gusta abordar tres, ¿vale? Em, Punto número uno y fundamental, el psicólogo paliativista trabaja afirmando la vida. Lo que habíamos comentado, buscamos incrementar los niveles de calidad de vida relacionada con la salud. No preparamos para la muerte, no preparamos a la familia para aceptar la muerte, o al menos no es el eje fundamental de nuestro trabajo, ¿vale? Nuestro trabajo es incrementar el bienestar, ¿vale? Y en el ciclo vital humano, la muerte es una etapa más, ¿vale? Por lo tanto, viene nuestro siguiente punto, que dice o describe, los cuidados paliativos ni aceleran ni retrasan la muerte, ¿vale? Por lo tanto, no tiene que ver con eutanasia, ¿vale? El psicólogo paliativista, su responsabilidad no es decidir cuándo una persona debería de morir o hacer todo cuanto de él sea posible para alargar la vida de forma innecesaria, ¿vale? Sobre todo cuando las intervenciones o los tratamientos no van, o sea, pueden alargar la vida, pero no incrementan la calidad de la misma, ¿no? Es ahí donde se podría llegar a manifestar un fenómeno que me parece que había descrito Isaac Osenti, que es el encarnizamiento terapéutico y el psicólogo paliativista debe de estar vigilante de que no se manifieste ni el encarnizamiento ni el abandono terapéutico, ¿vale? Otro aspecto súper importante, integran los aspectos espirituales y psicológicos al cuidado del paciente. Es un trabajo conjunto, ¿vale? Y aquí es bien importante rescatar, nosotros no la vamos a hacer, digamos, como de confesionario del paciente, ¿no? Pero sí podemos facilitar las condiciones para que esta persona pueda resolver sus dudas o sus inquietudes espirituales relacionadas con la enfermedad, ¿no? Y finalmente, el psicólogo paliativista pues ofrece un sistema de soporte, ¿vale? Para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como les sea posible hasta el momento de su muerte, ¿vale? Es por eso que es tan importante realizar trabajo conjunto justamente con el personal de trabajo social, ¿no? Con los médicos, fisioterapeutas, nutriólogos, etcétera, ¿va? Muy bien. Y ahora, y a todo esto, ¿qué aspectos del paciente, pues justamente trabaja el paliativista, ¿no? Como ya habíamos comentado,
el psicólogo paliativista, por supuesto, va a dirigir muchos de sus esfuerzos hacia el paciente, pero no puede dejar de lado a la cuidadora, ¿no? Entonces, trabajamos, por ejemplo, aspectos relacionados con la cuidadora, con el síndrome del cuidador primario, ¿no? Por ejemplo, que tiene efectos multidimensionales sobre la salud de la persona que está cuidando, ¿va? Trabajamos con el personal sanitario. ¿Por qué? Porque es un personal sanitario que está expuesto constantemente al dolor, sufrimiento y altas demandas institucionales del hospital, como de los propios pacientes, ¿vale? Aquí ponemos en relieve muchas cosas, ¿no? Tenemos un médico tratante que al día tiene que revisar 24 pacientes o 24 casos y tiene una jornada de 8 horas, lo cual nos da como resultado 15 minutos por paciente, ¿va? Y pues bueno, justamente en toda esta jornada está constantemente expuesto a todas estas demandas y sufrimiento, ¿va? Em, y justamente, ¿qué necesidades tienen estas personas? Primero, necesidades relacionadas con la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico principal? ¿Cuáles son las comorbilidades? ¿En qué etapa del ciclo natural de la enfermedad se encuentra esta persona? ¿Hay interacción de efectos medicamentosos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabe el paciente de su enfermedad? ¿Cuál es la experiencia previa que tiene con esto? El control de los síntomas. Hay enfermedades que por sí mismas generan síntomas y hay tratamientos que por sí mismos pueden llegar a ocasionar otros síntomas. Y el psicólogo paliativista tiene que estar vigilante de esto, ¿va? Aspectos psicológicos, aspectos relacionados con depresión, ansiedad y estrés vinculadas quizás a un diagnóstico, ¿vale? ¿Cómo ha cambiado el estilo de vida de la persona o cómo podemos apoyar para mejorarlo, ¿no? Aspectos sociales, ya lo habíamos comentado, necesidades relacionadas a tutelas, ¿no? Testamentos, cómo las personas pueden llegar a garantizar la continuidad de sus propios cuidados cuando quizás no tienen seguridad social, ¿no? Por ejemplo, necesidades existenciales trascendentales y aspectos prácticos, ¿vale? Entonces, digamos, a manera de conclusión, me gustaría destacar algunos puntos, ¿va? Los cuidados paliativos son cuidados activos e integrales, ¿vale? Que no están íntimamente ligados a una etapa específica, a la terminalidad. El psicólogo paliativista no únicamente necesita atender aspectos puramente psicológicos, sino tiene que estar informado o permeado por todos estos elementos, ya que el trabajo es multi, inter, transdisciplinario. Y siempre, siempre tenemos que poner atención, sí, al paciente, a la familia y también al personal sanitario, ¿vale? Muy bien, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Yo soy yo, ustedes son ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Realmente aclara mucho de los puntos que es esencial, es esencial tener claro en esta área. Muchísimas gracias. Vamos a regresar con Julieta Cuenca. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como les había comentado, ella nos va a presentar el trabajo Duelo en Transición desde las etapas de Kubler-Ross hasta la reorganización de Engel. Entonces, adelante, por favor, maestra. Muchas gracias. Ahora sí estamos de vuelta. Bueno, este artículo queremos proporcionar una comprensión de todo lo que pasa una persona que pierde a un familiar. En este caso, pues vamos a hablar de un paciente oncológico y para eso nos vamos a apoyar de los modelos de Kubler-Ross y George Engel. Para comenzar, pues vamos a ponernos un poquito en contexto, pues ya sabemos lo que es el duelo. El duelo es un proceso de adaptación ante la pérdida, en este caso, de un familiar, una persona. Gracias. Y este proceso puede incluir reacciones y componentes físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
La intensidad y la duración de este proceso va a ser proporcional a la significación de la pérdida. Como les comentaba, en este artículo que hicimos, vamos a comparar el modelo de Kubler-Ross, que creo que es el que todos conocemos, el más manejado en psicoterapia. Este modelo fue introducido en 1969 y fue revolucionario porque abrió el diálogo sobre la muerte y el duelo, que era un tema que a menudo era evitado, se consideraba un tabú. Este modelo se considera un modelo lineal, donde Kubler-Ross nos decía que todas las personas que vivían un duelo pasaban por estas etapas y incluso en algún momento se llegó a sentir que si no pasaba el paciente por esta etapa, se tenía que hacer que lo pasara. Estas etapas eran la negación, que es donde la persona no acepta la realidad de la pérdida. Se puede considerar un mecanismo de defensa que nos sirve para amortiguar el impacto de la noticia. Cuando ese dolor se convierte en ira, el doliente normalmente se siente frustrado y trata de buscar culpables. Puede ser hacia sí mismo, hacia la situación en general o hacia otras personas. Es aquí donde el paciente comienza a preguntarse por qué está viviendo esto, por qué si eran tan buenos, o mucha gente dice también, tal vez si hubiera hecho esto, las cosas serían diferentes. Y después pasamos a la etapa del pacto, que es donde el doliente trata de hacer alguna promesa y busca evadir la realidad, pero también busca evitar el dolor, busca soluciones, y de ahí pasamos a la depresión, que aquí es donde el paciente comienza a entender un poquito la magnitud de esta pérdida y se presentan algunos síntomas depresivos, la tristeza, agotamiento. También se pueden presentar síntomas como falta de apetito, trastornos del sueño, pero esto es un punto importante en el proceso porque nos va a permitir comenzar a afrontar la realidad. Y por último tenemos la aceptación, que es aquí cuando el paciente encuentra un punto de paz. La persona encuentra la manera de vivir esta realidad sin este ser querido. El modelo de George Engel es aquí donde entra porque el modelo de Kubler-Ross fue muy criticado por el hecho de que se considera que cada persona vive el duelo de manera distinta. No todas las personas pasamos por esas etapas, y es aquí donde entra George Engel y nos muestra su modelo, que se compone de 4 etapas, pero nos dice que aquí puede haber un retroceso, puede haber un avance donde se salta alguna etapa, porque cada persona es diferente y las emociones nos pegan de distintas maneras. La primera etapa, que él la nombró como el estado de shock y aturdimiento, como su nombre lo dice, es donde el paciente se encuentra desconcertado. Puede parecer emocionalmente insensible o distante, como que todavía el paciente el doliente no logra entender esta pérdida, todavía no logra creerlo. La segunda etapa es el desarrollo de la conciencia de la pérdida. Es cuando ya el estado de shock se desvanece y se comienza a ser un poquito más consciente de la realidad, que la cual se va volviendo más evidente y dolorosa. Estas emociones pueden acompañarse de síntomas físicos como lo son la fatiga, el trastorno del sueño o las alteraciones en la conducta alimenticia. La tercera etapa sería la conservación y el retiro. En esta fase, la persona suele retirarse socialmente y enfocarse en su dolor interno.
cuando la persona se aísla y se puede considerar un periodo de introspección y reflexión, donde se comienza ya a procesar el significado y todo lo que implica esta pérdida. Y por último, que de hecho es en lo que hace más énfasis George, que es la recuperación y la reorganización, que nos dice que pues es un proceso que conlleva tiempo y donde gradualmente la persona va a comenzar a adaptarse a la vida sin la presencia de esta persona, de esta pérdida, donde ya la persona va a continuar su vida y va a hacerlo de manera más funcional. Otro aspecto importante que nos marca el modelo de Angel, que es en el que hemos hecho más énfasis en este artículo, que reconoce, como les decía, que cada persona tiene un ritmo, una forma de sobrellevar este duelo. Este duelo puede manifestarse de maneras muy diversas y todo esto depende de un enfoque que incluye a su entorno social, su cultura, sus creencias espirituales o religiosas. Como muchos sabemos, en algunos lugares no está muy bien visto el sentirse deprimido. Muchas veces esto puede esconderse. Puede pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Y teniendo en cuenta todo lo anterior, un poquito de enfoque del modelo biopsicosocial, nos dice que este modelo proporciona un marco más completo para el cuidado y el apoyo, permitiendo una atención personalizada y más empática, abordando todas las dimensiones de la experiencia del paciente. Pues el modelo también se enfoca más en que la persona vuelva a su vida siendo funcional, que llegue su proceso de adaptación. Y como les decía anteriormente, pues este proceso del duelo no es lineal y nos va a permitir también enfocarnos en las necesidades del paciente. El modelo de Angel en la práctica clínica implica hacer una evaluación comprensiva de la situación del doliente, incluyendo su contexto cultural, su soporte social, algunos antecedentes de salud mental y su relación con el fallecido, así como la forma en que murió en algunos casos. Y todo esto nos va a llevar a crear un plan de tratamiento que se enfoque a las necesidades de este paciente, que puede incluir la terapia individual, apoyo grupal y las estrategias específicas para manejar los aspectos más desafiantes del duelo. Ya habiendo visto un poquito de manera general estos modelos, hice un análisis de los aspectos más importantes que destaca cada modelo y que nos han ayudado pues a comprender un poquito más cómo cada persona vive el duelo. Eh, Como primer enfoque podemos destacar que el modelo de Kubler-Ross nos dice que es un modelo lineal. En cambio, Jorengel nos dice que es un proceso fluctuante que puede involucrar avances y retrocesos sin un orden estrictamente definido, dependiendo de las esferas de cada paciente. El modelo de Kubler-Ross se enfoca principalmente en las respuestas emocionales y psicológicas del doliente. En cambio, el modelo de Jorengel nos incorpora una perspectiva más amplia que incluye reacciones físicas y biológicas, no solamente las reacciones inmediatas, sino también su proceso de adaptación. El modelo de Kubler-Ross se centra más intensamente, como les decía, en las respuestas emocionales inmediatas. Y este modelo es más conocido y utilizado en contextos de psicoterapia y cuidados paliativos. El modelo de Jorengel
Es más común en el ámbito clínico y médico y en la psiquiatría. Ya para como final de nuestro artículo, hicimos una breve reflexión, ya que destacamos los puntos más importantes de estos modelos. En los pacientes oncológicos y sus familias nos permiten entender el proceso y generar estrategias que nos permitan manejar las emociones asociadas con el diagnóstico, el tratamiento y la progresión de una enfermedad. Como sabemos, el paciente oncológico vive un duelo desde el momento en que conoce su diagnóstico, porque todo esto implica un cambio en su rutina, tal vez dejar algunas actividades que normalmente hacía, estas visitas al hospital, al que algunas veces se tiene que estar días, incluso semanas ahí. Y todo esto es parte de un proceso de adaptación, de aceptación, y nos va a permitir todos estos modelos hacer un plan de tratamiento más personalizado, más empático hacia nuestros pacientes. Y la flexibilidad y la comprensión de este modelo, sobre todo el de George Engel, que es un poquito más flexible, más humano, nos va a permitir apoyar eficazmente a aquellos que atraviesan por este difícil periodo. Este modelo nos ofrece un soporte más efectivo y empático que que va a facilitar al paciente, al doliente, vivir un proceso de duelo más saludable y que se adapte de manera más completa a la vida tras la pérdida. Y pues eso sería todo de mi parte. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes y el maestro Isaac también. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Julieta. Bien importante también analizar estos modelos para ver cómo podemos ir abordando esta parte del duelo. Estamos transmitiendo por Facebook también. Les mandamos un saludo desde aquí. Y hay una pregunta que nos están haciendo. Dice, en la Ciudad de México tienen mayor experiencia en la voluntad anticipada. ¿El psicólogo qué papel juega en el establecimiento de este? Bueno, un primer comentario que puedo hacer a reserva de que les dé ahorita la palabra es que generalmente esta voluntad anticipada se maneja desde trabajo social. El psicólogo sí tiene que ver. Ahorita Senti y Carlos nos van a dar algunos puntos de vista al respecto, pero generalmente se trabaja desde esta área de trabajo social, porque no nos tenemos que olvidar que es un trámite legal, ¿sí? Entonces, no sé si quieras comentar algo, Senti. Sí, em, justo trabajo social es como el primer enlace por el tema legal, pero el psicólogo, si bien como que no está establecido que tiene que hacer algo como protocolo de manera legal, vaya, es importante en la cuestión de psicoeducar a los pacientes y a los familiares, ¿no? ¿Qué es esta voluntad? O sea, como entregar información un poquito más, pues sí, adaptada, ¿no? A los pacientes y que puedan entender realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Con qué fin, con qué objetivo, qué puede hacer, qué no puede hacer. Y también en este balance decisional, ¿no? Se le presenta la opción, pero al final de cuentas el paciente y la familia es quien decide, ¿no? Entonces también orientar en eso, bueno, tenemos que ver las opciones y tomar una decisión de forma como, pues sí, estructurada, ¿no? De qué es lo que vamos a, este,
a decidir en cuestión de la voluntad anticipada. Entonces, si bien no es como el que dirige el trámite y todo eso, sí cumple un papel importante, o debiera, ¿no? Estar por ahí presente en mediar también en la comunicación entre familiar, paciente y por supuesto también con los médicos, ¿no? De repente los médicos ya sabemos que el lenguaje es como muy técnico, entonces también ahí podemos entrar nosotros en traducir todas estas cosas para que al final de cuentas el paciente sea quien entienda lo que está pasando, ¿no? Perfecto. Sí, muy bien. Muchas gracias por el comentario, Senti. Carlos. Sí, justo estoy de acuerdo con lo que comenta Senti. Y, por ejemplo, a mí me gustaría añadir justamente como esta capa de complejidad que nos trae la ética en los cuidados paliativos, ¿no? Porque si bien la voluntad anticipada es un documento de naturaleza legal, ¿no? Justamente pues ahí entra el principio de autonomía, ¿no? Y es que algo que tiende a suceder en los hospitales es que el médico tratante es el que toma las decisiones sobre qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y es el que lleva la batuta relacionada a los procedimientos que se le van a hacer al paciente. En algunos casos, afortunadamente cada vez son más, se toma en cuenta la opinión de la familia, ¿vale? Pero hay otros donde, pues lamentablemente, por ejemplo, al mismo paciente, pues queda completamente relegado de este proceso de toma de decisiones y que en muchas ocasiones tiende a ser una fuente de preocupación para el paciente, o sea, tener la sensación o la percepción de poder tomar las riendas acerca de su propia vida, ¿no? Entonces, el principio de autonomía siempre tiene que ponderar en todas las actividades que realizamos a nivel sanitario, ¿no? Por ejemplo, esa es por una parte. Luego, la otra, este, en estos términos, relacionado con voluntad anticipada, hay un procedimiento que se llama sedación paliativa, ¿no? Que en muchas ocasiones llega a ser omitido, ¿no? Por parte del personal sanitario. Entonces, mucho del trabajo que realizamos como psicólogos, en conjunto con trabajo social, con el médico tratante, con la familia y con el paciente, pues es fomentar justamente toda esta comunicación, desprofesionalizar los contenidos como lo comenta puntualmente Senti, y digamos, apoyar a la toma de decisiones por parte de este paciente, ¿no? Y con todas las implicaciones que eso va a tener. Quizás allí claramente va a haber un impacto emocional, quizás tanto para el paciente, pero también a la familia, ¿no? Por ejemplo, y también pues corremos el riesgo, ¿no? De que se presenten fenómenos como el duelo anticipado, ¿no? Donde las personas tomaron la decisión de ya no recibir tratamientos de reanimación, etcétera, y las personas, pues para ellos, digamos, la persona ya es como si ya hubiera muerto, ¿no? Y el duelo anticipado, pues es problemático en sí mismo porque tenemos un montón de personas preocupándonos, todavía no fallece la persona y esto no va a disminuir el dolor posterior a la pérdida, ¿no? Entonces son elementos que muy fuertemente tenemos que estar trabajando, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Isaac, ¿algún comentario? Pues justamente, maestra, ¿no? De lo que bien decía Carlos. Y fíjese que algo que pasa, por ejemplo, no sé, acá no sé cómo estaremos en el resto del país, pero acá en Guerrero, inclusive el tema de la sedación paliativa es una situación un tanto mitológica, por así ponerle, ¿no? Por usar alguna terminología un poquito más coloquial en ese sentido. ¿Por qué? Porque o somos muy polares en el tema de la práctica médica, o sea, es muy polar, o el paciente, básicamente, el paciente siente o no, o de plano siente porque está consciente o no siente porque está muerto en algún punto, ¿no? Pero hay este momento en el que podemos llegar a un punto medio en el que el paciente aún esté vivo con el mínimo de sensación de dolor, pero aún inclusive, ¿no? Está estudiado que uno de los últimos sentidos que perdemos al momento de morir es el oído, ¿no? Se ha comprobado a un nivel, sea un nivel científico, un nivel neurológico, que lo último que hacemos antes de morir es escuchar.
y oler, pero bueno, no en el sentido de estar en contacto con el otro, ¿no? Y desde aquí esta parte en la que nosotros podemos incidir. En la pregunta sobre el tema del, del, ¿cómo se llama? El instrumento de la voluntad anticipada, la idea, la idea de que se puede implementar a un nivel ya nacional es urgente y es algo en el que tenemos que empezar a poner el dedo, ¿no? Porque si bien sí es cierto, ya hay una ley de voluntad anticipada a nivel federal en los estados, ya también en algunos ya está establecida, sin embargo, no está reglamentada. Y dentro de esta reglamentación estaría muy bien que dentro del proceso de llevar a cabo esta instrumentación legal, esté el acompañamiento formal del equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, independientemente de cómo sea al fin el término en el cual se dé, y que sin duda alguna tiene que liberar a alguien que, que, que tenga conocimiento de estos esquemas legales. Sin embargo, el proceso de aceptación de que toda la familia esté consciente, que es básicamente de los últimos momentos en los que el paciente va a poder decidir sobre sí, porque realmente algo que vemos con los pacientes que cursan con enfermedades terminales es que desde el inicio en que ya es diagnosticado, inclusive desde el prediagnóstico, ceden parte de su autonomía al equipo médico. El médico es el que decide qué se le va a aplicar, cuándo se le va a aplicar, cómo se le va a aplicar. Entonces, pudiera ser esta la última oportunidad en la que nuestro paciente pueda determinar algo sobre su vida. Entonces, que nosotros, que ya los psicólogos seamos incluidos en este equipo multidisciplinario e interdisciplinar de cuidados paliativos, sin duda sí es un logro, pero que podamos tener un reconocimiento aún mayor en los diferentes procesos que tienen que ver con esto, va a ser todavía más. Muy bien, es sumamente importante y sobre todo trabajar en contra de la conspiración del silencio que se da mucho todavía como práctica común en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Voy a leer dos mensajes que tenemos aquí. Nos dicen, me parece que no surgieron dudas, solo el comentario de que este tema de los cuidados paliativos realmente es muy amplio, efectivamente. Y bueno, es un tema que podría extenderse bastante. Otro comentario es el que se debe valorar mucho el trabajo de aquellos que se enfocan en los cuidados paliativos. Muchas gracias por compartirnos estos temas muy importantes. Muchas gracias a ti, María José Huerta. Y Rosario Espinosa nos dice felicitaciones por abordar un tema complejo de una forma clara y profesional. Gracias por toda la información. Pues muy bien, no sé si quieran cerrar con algún otro comentario. Carlos quiere hablar. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, es que era relacionado con lo que había comentado Isaac. O sea, y usted lo verbalizó, esta parte de la conspiración del silencio, que siempre estamos peleándonos con este papel paternalista, ¿no? De proteger al paciente y no decirle las cosas, ¿no? Que también va a generar una implicación psicosocial en el curso del tratamiento, pero también el papel que tiene la formación del personal médico relacionado con esta sensación de impotencia, ¿no? De no poder cumplir con mis deberes relacionados a no lo pude curar y entonces ya firmó una voluntad anticipada, ¿no? Entonces, es esta sensación hay que también trabajarla con el médico y también las demandas de la familia, ¿no? Cuando hay familias donde dicen, hazle cuanto de ti dependa para mantenerlo vivo, sin importar la calidad de vida, ¿no? Entonces, pues también ahí era como esta parte, ¿no? Que también influye en el tratamiento del paliativista. Así es, todos estos aspectos los tenemos que ir tomando en cuenta y sobre todo seguimos enfatizando, necesitamos prepararnos bien en este tema. Bueno, el último comentario nos los hace Lucy. Nos dice gracias por compartir sus conocimientos.
sobre este tema y muchas felicidades. Bueno, si hay alguna otra pregunta, pueden abrir también sus micrófonos o si no, le voy a dar la palabra al presidente del Consejo Mexicano de Psicología para que cierre este evento. Muchas gracias. Marco, por estar Muchas aquí. gracias, Marisela, y pues me siento muy honrado de estar aquí con este grupo, que ya es su segundo evento, ¿no? Marisela. Es decir, este grupo ya va avanzando hacia lo que va a ser la Cátedra Nacional de Psicología de los Cuidados Paliativos. Solamente faltaría que hiciera pues un libro entre todos, este conocimiento que ustedes vertieron en este seminario, pues plasmarlo en un documento y hacer un libro y está previsto que haya la investidura de la Cátedra Nacional de Psicología de los Cuidados Paliativos. Habría que decir que este y el de familia y el de salud creo que son los más avanzados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues reiterar la satisfacción que tenemos, el crecimiento que estamos teniendo como psicólogos mexicanos, latinoamericanos, el crecimiento del Consejo Mexicano de Psicología como tal. Cada vez tenemos mayor influencia, mayor presencia. Cada vez hay más colegas que se están integrando a nuestro consejo y eso pues es por la actividad que estamos desarrollando. Entonces, también quisiera felicitar pues especialmente a nuestra coordinadora de los grupos de trabajo, a la doctora Marisela Osorio Guzmán, por mantener esta actividad continua después del huracán John, después del Congreso, y aquí estamos continuando, ¿no? Gracias también a Isaac, a Carlos, que son parte también de este proyecto, y a todos los que hoy estuvieron aquí presentes. Les agradecemos y los invitamos a las siguientes actividades. ¿Cuándo van a ser, Marisela? Tenemos una en noviembre, el 29 de noviembre, con el grupo de trabajo de psicometría y en diciembre tenemos el de personas con habilidades diferentes. Entonces Muy también los bien. ¿Qué invitamos. fecha es? Diciembre, 6 de diciembre, ¿verdad? El 6 de diciembre, sí. 6 Porque de diciembre. también yo quería que hubiera una fecha para hacer un brindis de fin de año del Consejo Mexicano de Psicología. ¿Estaría bien cuando lo conversamos o le ponemos fecha? Podría Sí, ser puede ser el mismo 6. el mismo 6. Adelantamos las fechas. El mismo 6, ¿les parece que después del seminario hagamos el brindis? Les digo el brindis para que se preparen pues con su copa, ¿no? De vino blanco, de vino tinto. Sin duda Alguien alguna. que quiera tequila, pues también puede ser con tequila. Adelante. Entonces, vamos a hacer un cartelito de eso, ¿no? Que sea dos cartelitos, uno del evento y luego a la hora que termina el evento, el brindis, ¿no? Y para despedir el año, este año que ha sido tan significativo para el Consejo Mexicano de Psicología. Pues reitero mi felicitación a todos los participantes y muchas gracias a los ponentes. Valoramos mucho sus aportaciones y sí me gustaría pronto verlas en un documento, en un libro. Muy bien. Pues sería todo por hoy. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias a todos por su presencia y estamos en contacto. Cuídense mucho. Nos estamos viendo, banda. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, Hasta buenas luego, noches. muchas gracias. Luego, sí.